Escabullirnos en la historia de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, que bueno, es un archiconocido. Me acuerdo que había un corito de muchos años atrás: Dios es amor, la Biblia así lo dice. Dios es amor, todo lo repite. Dice el capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice? Que Dios es amor. Amén. No me acuerdo más del texto porque ya es bastante antiguo, pero lo aprendí hace muchos años un poquito y tocó mi corazón. Tiene que ver un poco con el resumen de esto. San Juan, entremos un poco en la historia, en el contexto, ¿no? Usted cuando ve una novela mira la historia también, no es que se agarra de lo que ve. Bueno, este tuvo tal cosa, le engañó, pasó esto, se quedó sin trabajo. Bueno, miramos la historia y este hombre fue escogido por el Señor a los 24 años, siendo muy jovencito. Era llamado Boanerges, le decían el trueno por lo rápido que era, y partió la presencia de Dios, más o menos se calcula en el año 80 de su existencia. No murió martirizado, fue uno de los apóstoles que no murió martirizado por los romanos ni por la persecución. Murió de una muerte natural. Se dice que antes de morir y antes de ser llevado a la isla de Patmos, le habían tirado agua hirviendo. O sea, habían tratado de quemarlo, pero no lo lograron, pudo recomponer y se fue de refugio donde escribió el último libro. El contexto histórico, San Juan le habla a la iglesia de Asia Menor, a la iglesia de Éfeso. Se dice la historia, los historiadores, que en el año 70 todos saben que Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, fue destruido el templo, y dicen los comentaristas que él escribió refugiado porque él estaba liderando una iglesia en Jerusalén. Ante la gran persecución le salvó su vida y pudo huir a Éfeso. Éfeso. Allí escribió estas cartas, primera, segunda y tercera carta de San Juan, apóstol. Amén. Más o menos para que usted lo tenga en cuenta. Juan significa gracia de Dios. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos se llaman Juan? Hay uno acá, ¿no? Juancito. Juan. Gracia de Dios y Dios es bueno significa, en el hebreo de traducción. Amén. Muy bien, viendo este contexto, la historia, él escribe y le da algunas recomendaciones importantes a la iglesia. Lo primero que él resalta, los dos pilares de las cartas, es Dios es luz, Dios es amor. Tercero, recalca la comunión y el amarse entre los hermanos. Y cuarto, previene de los falsos cristianos, o falsos apóstoles, o falsos profetas, como usted quiere llamarlo, que dicen ser lo que no son. Estos cuatro pilares mueven las tres cartas y lo que de alguna manera él quiere prevenir, enseñar y que lo que ya estamos practicando lo refuerce. Por ejemplo, el amor de Dios. Y ahí vamos a ver en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y voy a pedir que me pasen los anteojitos. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 7, Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, le dice a la iglesia, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos, versículo 13, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por eso, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido, diga conmigo, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en Él, día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todos decimos amén. Estamos de acuerdo en esta carta bien clara que hace un énfasis en el capítulo anterior, previene de los falsos profetas. Hagamos un paréntesis acá. Él le hace mucho énfasis, porque yo le voy a contar un poquito lo anterior, porque tiene que ver con amar. Los falsos profetas son aquellos, sin darle nombre y apellido ni a qué lugar pertenece, que no confiesan la deidad o divinidad de Jesús. Ellos no pueden confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lisa y llanamente. Hablan muy lindo de Él, fue un gran muchacho, un buen hijo, fue un carpintero, hizo milagros, fue un gran hombre, pero no pueden confesar el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es lisa y llanamente una herejía, y es una persona que a veces por error, pero voluntariamente, se transforman en enemigos de la cruz y enemigos de Dios. Por lo tanto, ¿por qué yo le cuento esto? Y esto le dice para prevenirle a la iglesia de Asia Menor, no solamente la de Éfeso, sino otras iglesias, que se iban a meter falsos entre la congregación. Que muchas veces sí, soy cristiano, soy un hermanito, soy esto, pero él dice, prueben los espíritus, si es realmente tu hermano. Porque él no nos enseña a amar al que está por error voluntariamente sirviendo a Satanás, porque rechazó a mi Dios y rechazó la salvación. Por lo tanto, son enemigos de Dios y enemigos nuestros. ¿Ok? Por eso tenemos que probar. ¿Y cómo probamos? Si la persona ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y cree en el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Esto es el primer test que nosotros tenemos que hacer para probar. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Jesús ya lo previno en los evangelios. No todo el que echó fuera demonio, oró por una persona y se sanó, es un hijo de Dios. Satanás imita. Si no lo sabía, el espíritu engañador imita lo que Dios hace a través de sus hijos y de la iglesia. Tiene que haber nacido de nuevo y tiene que tener el Espíritu Santo. Y dice el texto de capítulo 4, versículo 7 en adelante, que Dios es amor. Porque Dios es amor, la esencia de Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, amén. O sea que Dios, la esencia de Dios es amor, es justo, pero también ama. Entonces entregó a su Hijo porque se cumpla la justicia de nuestro pecado. Entonces Él pagó el castigo nuestro en la cruz del Calvario. Por eso cuando reconocemos al Hijo de Dios, estamos reconociendo nuestro pecado y por lo tanto Dios nos da el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano, no tengan miedo ni vergüenza. Todos tenemos el Espíritu Santo que hemos confesado a Jesucristo en nuestro corazón. Y cuando recibimos, escuche bien, el Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios.
Cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo el amor de Dios. Y esto no consiste que yo amé primero a Dios, porque no hay ningún amor natural que pueda alcanzar a Dios. Nuestro amor natural no es el amor eros, no es el amor sexual o el amor filial, el amor de pareja, el amor de hijo, no tiene nada que ver, porque ese es el amor terrenal, humano. Pero el amor ágape solamente viene de Dios. Dios entrega ese amor sublime que solamente lo tiene Dios y se lo entrega a los que entregaron su vida a Jesucristo. Confesaron a Cristo públicamente como Señor y Salvador de su vida. Viene el Espíritu Santo, no solamente nos sella, sino que nos da el amor de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Hermanos, y también nos dice y nos recomienda que practiquemos el amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque si practicamos el amor entre nosotros, perdonándonos continuamente y amándonos, Dios permanece en nosotros. Dios se muestra en la congregación. La congregación es un espejo al mundo. Si nosotros nos peleamos, nos enojamos, andamos mal uno con otro, somos un espejo sucio. Por lo tanto, el mundo que no conoce a Dios y no tiene el amor de Dios, no puede ver reflejado ese amor en cada uno de nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos que tomar el termómetro que tenemos de amor. Porque muchas veces ese amor se va desgastando. Al darlo continuamente y amando a nuestros hermanos y amando al prójimo. El prójimo, lo más cercano que es la familia y luego los hermanos. Amén. Por eso debemos gozarnos con los hermanos, deleitarnos con los hermanos, estar con los hermanos, compartir con los hermanos, porque es la familia, el cuerpo de Cristo. Oh, casualidad, la primera canción, ¿cuál era? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni peste, ni tribulación, ni prueba, ni luchita, ni lo que me venga. Porque, hermanos, dicen, los que caen en el temor, también hace énfasis en esto, hay muchos que caen en el temor, y no es el temor reverente que habla Dios en reverencia a la obediencia a la palabra, porque nosotros tenemos naturalmente, ¿cuántos dicen amén? Temor reverente, porque amamos a Dios. ¿Por qué no dicen locos fanáticos? Pues yo amo a Dios y sigo a Dios. Y si sigo a Dios, trato de cumplir la palabra de Dios. Ahora, si yo no amo a Dios, no voy a hacer muchas cosas. Entonces el amor de Dios se va enfriando en mi corazón, se va endureciendo y voy volviendo al viejo hombre o a la vieja mujer. Necesitamos permanecer en el amor de Dios. Ahora usted dirá, bueno, pero es muy lindo esa frase o esa expresión o esa oración. ¿Cómo hago, pastor? Simplemente orando. Todos los días orando y leyendo la palabra de Dios y teniendo comunión los unos con los otros. Yendo a una cena, un grupo pequeño, charlando con un hermano, compartiendo en la iglesia los domingos, viniendo a servir, yendo a servir en Galilea, viniendo y participamos. Por ejemplo, ahora comenzará el encuentro de gracia. Entonces es amor, derramamos amor sobre los que están viniendo, sobre los candidatos y también entre los servidores. Necesitamos mantener la llenura del amor de Dios en nuestro corazón. Es lo que nos lleva al cumplimiento de allí de 1 Corintios 13. Dice que el amor de Dios, ¿cómo es? Sufrido. ¿Qué más? Benigno. ¿Qué más? Paciente. Y así podemos enumerar una serie de calificaciones que es el resultado de amar a Dios. ¿Por qué no tenés paciencia? Y porque tu amor se va desgastando, hermano. Estás dejando de congregar, no estás yendo a la célula, no tenés la comunión diaria con el Señor. Los trajín de la vida, la lucha, que no llego, que no tengo tiempo, que esto, que el otro, que patatí, que patatá, que el turno al médico, que el otro, que aquello, me voy alejando de la fuente que me dio el amor. Amén. Mi surtidor, estación de servicio es el Señor. No hace falta solamente venir un domingo y llenarme aquí. Yo tengo que todos los días un poquito buscar esa nasta, ese amor de Dios, para que el Espíritu Santo que mora en mi corazón se mantenga y yo pueda mostrar. Por eso dice que nosotros mostramos a Jesús. Yo muestro a Jesús. ¿Cómo? En el amor, practicándolo hacia el prójimo. Amo primero a mis hermanos, a mi familia, y luego amo al prójimo.
No amo a mi enemigo. Los enemigos, ¿quiénes son? Los que practican a sabiendas que es un error y están en contra de la cruz. Entonces yo no lo puedo amar. Dios lo amará y lo ama para salvación, si algún día se arrepiente. Pero cuando sabemos y practicamos con conocimiento que estoy en un error y soy enemigo, es enemigo de Dios y también enemigo nuestro. Amén. Es claro lo que dice Juan. Le trata de decirle a la iglesia que tengan cuidado con esto, pero mantengámonos en el amor de Dios. Mantengámonos en el amor de Dios. Galilea significa amor. ¿Cuántos dicen amén? Galilea, allí en Tarija, salieron llenos del amor de Dios. Si yo les digo vamos a hacer otro Galilea en el momento, vamos a hacer tal cosa, subamos a la montaña todos juntos, salen todos corriendo. Pues están llenos del amor de Dios, de la pasión. Pero si yo no aprovecho ese tiempo que se llenaron del amor, que conocieron a Dios, se van pinchando y desinflando como un globito. Y después, hermano, que yo no veo por mucho tiempo, anda a la rastra. Cabizbajo, triste, amargado. ¿Entienden? No es que el espíritu lo dejó, pero el espíritu necesita alimentarse de Dios. Y nosotros lo tenemos que hacer. Él pide que nosotros lo hagamos en oración, en comunión, que tengamos un tiempo. Diga conmigo tiempo. No le voy a poner que lo haga a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ni a la madrugada. Ore cuando pueda, pero ore a Dios. En la intimidad a Dios. Ore, dígale lo que quiera. Si está triste, si esto, porque es la fuente, es mi fuente. Muchas veces me preguntan, ¿usted cómo hace? Y no me queda otra que orar. Si yo no oro, me enfrío. Se me acaba el amor, me viene la arrogancia, la soberbia, el mal carácter, el tratar mal a mi esposa, a mis hijos. Me vuelve todo eso, hermano. El viejo hombre está siempre, no muere, está dentro nuestro. Por eso, ¿cómo lo cubrimos? Con el amor de Dios. ¿Cómo lo tengo que cubrir? Con el amor de Dios. Yo no lo puedo hacer por vos, es personal. Todos pasamos pruebas, todos tenemos lucha. Y hermanos, esta gente sufrió y padeció y fueron perseguidos. Y Juan tuvo la dicha de no morir como un mártir. No sé si lo deseó o no, pero no murió de esa manera. Los demás murieron decapitados, con el cuerpo, la cabeza hacia abajo, por ejemplo Pedro. Pero hermanos, nosotros necesitamos practicar el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Por eso la pregunta era, ¿cómo está tu amor? ¿Cuál es la medida de tu amor? ¿Hasta cuánto estás amando? Amén. Dios me lo hizo a mí primero. Yo podía haberle dicho a Dios, no, esto no es para mí, ya está, yo ya practiqué el amor, ya está, fui. Perdoné, amén, yo no tengo rencor con nadie. Y me di cuenta que Dios quiere que todos los días mantengamos ese fuego del Espíritu, que es el amor de Dios. Es lo que nos distingue, es la diferencia. No lo encontramos en el mundo. Hay una historia de hace muchos años de un pastor, donde una persona, con mucho conocimiento, ella le dijo, yo no puedo creer en la divinidad de Dios a través del Hijo. No creo, yo creo que eso es una filosofía cristiana, no es para mí, es para los que son débiles, por lo tanto no puedo creer. Pero sí entiendo, no hace falta que usted me lo explique, que Dios es amor. Entonces el predicador le dijo, bueno señora, dice, ¿cómo usted sabe que Dios es amor? Bueno, todos lo saben. Estamos claros hasta acá, todos lo saben que Dios es amor. Amén. Hasta el enemigo sabe, hasta el diablo sabe que Dios es amor. Hasta el umbandista, el testigo de Jehová, el hechicero, el brujo, el salamanquero, el que hace adivina, el que hace cartomancia, el que practica el Feng saben que Dios es amor. Todos saben. Entonces le dijo, ¿y cómo me explica, señora, que la India sacrifiquen a sus hijos en el río ese apestoso? ¿Cómo me explica que en África, si conocen a Dios, que Dios es amor, estén venerando estatuas hechas por ellos mismos y dioses paganos y sacrificando también ellos a sus propios hijos? Y ella le dijo, bueno, porque son ignorantes. Y bueno, muy bien, dice, hasta bien, hasta ahora el razonamiento está bárbaro. Dice, pero usted, ¿cómo conoce que Dios es amor? Bueno, eso no se lo puedo explicar. Bueno, yo se lo voy a explicar, le dijo. Dios nos demostró que nos ama a cada uno de nosotros y aún al mundo a través de su palabra.
Si usted lee la palabra de Dios, va a conocer que Dios es amor. ¿Y qué cree que sucedió? La persona empezó a leer la Biblia. No iba a la iglesia a ningún lado, pero empezó a leer la Biblia. Y créanme, el testimonio de este pastor, que la persona vino un día, levantó su mano y dio testimonio. Y dijo, yo leyendo la palabra, entendí que Dios me amó, entregó a su Hijo, pagó un precio, murió por mis pecados y me dio la eternidad. Y esta es la culminación de las cartas de Juan, la vida eterna. Es el resultado del amor de Dios para nosotros. No lo merecíamos, pero nos regaló el amor de Dios. Amén. Y la eternidad. Así que todos ustedes tienen la seguridad de que cuando mueren van al cielo. Levanten la mano, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que tener la seguridad. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo en mi corazón. No porque me porto bien, porque soy buenito, porque me la doy de santito, no porque se me pasa una mala palabra y ya Dios no me baja en el cielo. No, es porque yo reconocí a Jesucristo un día, me explicaron o leí la palabra y entendí el mensaje de salvación. Por lo tanto, voluntariamente, la voluntad actúa conforme a lo que yo diga o lo que yo entienda. Por lo tanto, la voluntad, que es un estado del ánimo, actúa en consecuencia y recibo en mi corazón el perdón de mis pecados y recibo la vida eterna. Por lo tanto, Dios me da el Espíritu Santo. Y cuando me da el Espíritu Santo me da amor. Puedo amar a Dios, puedo amar al prójimo, puedo perdonar a las personas que me hicieron daño. Amén. ¿Cuántos han perdonado al prójimo? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios. Hermano, la pastora compartía en su rollo un testimonio de hace muchos años atrás. Ella tuvo que perdonar una infidelidad mía a una persona que vivió en mi casa. Y una mujer no es fácil que perdone a otra mujer que la traicionó. ¿Me sigue? ¿Ok? Ponete los zapatos en el lugar de la pastora o de otra persona. Pero tuvo que perdonarla de corazón. Hasta el punto que la persona se pudo ir sola. ¿Ok? Pero la perdonó y ya no le quedó nada en el corazón. Pasó una prueba muy grande que muchos de ustedes no conocen. Yo tampoco vuelvo al pasado, pero este es mi testimonio. Que ella pudo perdonar a esta persona y amarla y poder charlar con ella. Normalmente, ¿entienden? Ese es el amor de Dios, el perdón al prójimo. No importa lo que te haya hecho. Lo importante es que Dios derramó el amor para poder perdonar al que me traicionó, se vengó, me estafó o lo que fuere. Gigi Ávila perdonó a su yerno, mató a su hija de muchas puñaladas. Yo no me recuerdo si son 50, 70, pero mató a su hija. Un acto de locura, la mató, siendo cristiano. ¿Quién tuvo? Gigi Ávila luchó mucho con su viejo hombre, diciendo, bueno, me bajo de la cruz, me olvido de ser cristiano y lo liquido a él, lo mató a mi hija. Sin embargo, Dios le hablaba y le perseguía todos los días en oración, que con el amor que Dios le dio y lo perdonó a él, tenía que perdonar a su yerno. Amén. Y yo conocí a su yerno, trabajaba al lado de él en las campañas de evangelista. Fue un gran amigo y compañero de Gigi Ávila, un gran evangelista. ¿Qué tenemos que hacer con el amor de Dios? Perdonar. Si no perdonamos, no conocemos a Dios. No tenemos ningún amor de Dios. Es así clarito, o es negro o es blanco. Muchos dirán, bueno, pero me cuesta. Bueno, pedirle a Dios que te llene del amor. Y si no te podés llenar del amor de Dios, porque no conoces a Dios. Es así. O somos cristianos o no lo somos. ¿Cómo hago para ser cristiano? Convertirme. ¿Cómo me convierto? Recibiendo a Cristo en mi corazón, pidiéndole perdón, arrepintiéndome de todos mis pecados y entregando mi vida para que Dios me sane, me dé una nueva vida y sane mi corazón y pueda derramar su amor para que yo ame al prójimo. Amén. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, ¿ok? Todos tenemos la historia. Pero Dios no nos enseñó a mirar al prójimo en el sentido de juzgar. Jesús no vino a juzgar, ni yo estoy para juzgar a nadie. Al contrario, estoy para amar y ayudar en lo que pueda. Y muchas veces la persona está mal y no puedo ayudarla, solamente amarla
y orar por la persona. Amén. Muchas veces tenemos que cerrar la boca y orar a Dios, para que esa persona tenga ese encuentro con el Señor, busque la presencia y Dios sane, lo restaure, le perdone y pueda perdonar. Pero el gran problema de la cristiandad, de los cristianos, es la falta de perdón. Venimos a una iglesia añares y seguimos con rencor y resentimiento. Por eso dice que el temor habla no de temor reverente, sino habla el temor, el estado, la posición del ánimo de una persona que le impide poder perdonar o accionar. Por lo tanto, ese temor que tienen muchas personas dentro de las congregaciones no es de Dios. Cuando somos temerosos de Dios es porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Entonces podemos amar, podemos perdonar. Amén. Pero amemos a todos por igual. No es que con este me llevo bien, bárbaro. A veces tenemos personas que no nos llevamos bien. No tenemos filo, pero lo tengo que amar, la tengo que amar y tengo que estar con la persona. Amén. Necesitamos estar con las personas, porque son nuestros hermanos, porque tienen el Espíritu Santo, porque son parte del cuerpo de Cristo. A veces mi cabeza está odiando a mi brazo y en un momento dado le pego un hachazo para cortarme el brazo. Está loca mi cabeza, se volvió loco mi cerebro. Pero generalmente amamos el brazo. ¡Ay, me quemé! ¡Ay, sufrí! ¡Me duele! Baja, el dolor sube y baja. Cuidamos el dedito, el brazo, ando jodido, bueno, desde acá. Yo te puedo decir, no estás jodido, puedo decir que no estás jodido, ¿no? Y no, pastor, usted no sabe lo que es. Bueno, nos duele, sufrimos, claro que sufrimos. Todo el cuerpo sufre cuando uno está mal, cuando uno le pasó una desgracia, alguno partió. Obviamente que vamos a llorar. Pero hermanos, tenemos que amarnos. Decirle a la persona que tenés al lado, debemos amarnos. Practiquemos el amor. Y no solamente en Galilea ni encuentro de gracia, practiquemos el amor. Practiquemos el amor. El amor es el sello, la distinción que somos los hijos de Dios. Si perseveramos en el amor, Dios persevera en nosotros, está con nosotros y se muestra a aquellos que no tienen el amor de Dios. Amén. Oramos a Dios. Padre, te doy gracias por este momento, por este tiempo, por haberme hablado a mi corazón a través de esta palabra y por ende a todos mis hermanos. Una palabra de ese tiempo para una iglesia determinada, pero también es fresca, viva y eficaz para este tiempo. Es poderosa para corregirnos, para guiarnos y ayudarnos. Señor, queremos ser llenos del amor de Dios todos los días de nuestra vida para que podamos amarnos, amarte a ti y amar a aquellos que van a venir para poder recibirlo con mucho amor. Padre, te entrego nuestras vidas, te entrego mi corazón, te entrego la vida de todos mis hermanos y hermanas en este día. Que el amor de Dios inunde nuestros corazones, que podamos ser fervorosos en el Espíritu, Señor, enamorándonos de ti y siguiéndote, Señor, hasta el fin. Que se cumplan tus planes en nuestros corazones y en nuestra familia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.